¿Dónde estuvo Jesús entre su muerte y resurrección? Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan relatan que Jesús estuvo crucificado alrededor de 6 horas antes de entregar su espíritu. En sus últimos momentos, proclamó las palabras inmortales: «Está acabado», según el Evangelio de Juan 7:30. Tras inclinar la cabeza, entregó su espíritu. Su cuerpo permaneció en la cruz por poco tiempo antes de ser retirado y envuelto para el sepulcro por José de Arimatea con la ayuda de Nicodemo, ambos seguidores de Jesús. 3 días después, su cuerpo y espíritu se reunieron, y él resucitó de entre los muertos. Después de la resurrección, se mostró a sus discípulos, comenzando con María Magdalena, y más tarde ascendió al cielo. La pregunta que muchos se han planteado es: ¿qué ocurrió durante los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús? ¿A dónde fue? ¿Qué hizo? La Biblia, particularmente los evangelios sinópticos, no ofrece un relato detallado de las actividades de Jesús en esos 3 días. Este periodo, también conocido como la descendencia al Hades, está más relacionado con interpretaciones teológicas y tradiciones que con narraciones bíblicas explícitas. Sin embargo, podemos encontrar pistas sobre este evento crucial. Un indicio importante sobre el paradero de Jesús se encuentra en su conversación en la cruz. Según Lucas 23, 42-43, uno de los ladrones crucificados junto a él le pidió: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». A esto, Jesús respondió: «De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Estas palabras implican que Jesús fue al paraíso inmediatamente después de su muerte. Esto tiene sentido, ya que Jesús declaró que su espíritu sería entregado a las manos de Dios, quien reside en un lugar de amor y felicidad eterna. En 1 Pedro 3, 18-20, encontramos otra referencia intrigante sobre el paradero de Jesús. El apóstol escribe: «Cristo murió una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fue muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a aquellos que desobedecieron en los días de Noé». Este pasaje sugiere que Jesús, en algún momento entre su muerte y resurrección, descendió al Hades para proclamar un mensaje a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes eran estos espíritus? Podrían haber sido ángeles caídos, seres humanos desobedientes o incluso demonios. La mención de los días de Noé indica que estos espíritus podrían haber sido seres que violaron las leyes de Dios en tiempos antiguos. Aunque la Biblia no detalla el contenido del mensaje de Jesús, es poco probable que haya sido una oferta de redención, ya que los ángeles no pueden ser salvos, según Hebreos 2:16. Es más probable que Jesús proclamara su victoria sobre Satanás y sus huestes, declarando su triunfo sobre la muerte y el pecado. En Efesios 4, 8-10, Pablo también menciona las actividades de Jesús en este periodo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Qué significa eso de que subió? Sino que también había descendido a las partes más bajas de la tierra. Esta referencia se interpreta de varias formas. Una perspectiva es que Jesús, tras asegurar la salvación en la cruz, reunió a los redimidos que estaban en el paraíso, personajes como Abraham, David y el ladrón en la cruz, y los llevó al cielo. Según esta visión, Jesús trasladó a estos justos desde el Hades, el lugar donde residían los muertos, hacia su morada eterna en la presencia de Dios. Otra interpretación es que Jesús, en esos 3 días, derrotó y capturó a nuestros enemigos espirituales, el diablo, la muerte y el pecado. Tras ello, ascendió triunfante al cielo, cumpliendo su misión redentora. En Mateo 12:40, Jesús mismo dice: «Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra». Este versículo refuerza la idea de que Jesús estuvo en el reino de los muertos, realizando una obra espiritual significativa durante ese tiempo. El lapso de los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús ha intrigado tanto a teólogos como a creyentes durante siglos. Este periodo, lejos de ser un tiempo de inactividad, parece haber sido una etapa de gran significación espiritual, donde se libraron batallas y se cumplió una misión trascendental en el reino de los muertos. Para comprender mejor lo que pudo haber ocurrido, debemos explorar no solo las Escrituras, sino también las tradiciones y perspectivas históricas que ofrecen un panorama más amplio de este evento. La victoria sobre el pecado y la muerte. Uno de los aspectos centrales del cristianismo es que Jesús vino al mundo para redimir a la humanidad de sus pecados y derrotar la muerte. En 1 Corintios 15, 55-57, Pablo exclama: «¿Dónde está,
oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos no solo celebran la resurrección de Jesús, sino también su triunfo sobre el pecado y la muerte misma. Según algunas interpretaciones, este triunfo no se limitó a la cruz, sino que continuó en los 3 días que Jesús pasó en el corazón de la tierra, como él mismo describió en Mateo 12 y 40. Durante este tiempo, Jesús habría descendido al Hades para reclamar la victoria sobre las fuerzas del mal y declarar su autoridad suprema sobre el reino espiritual. Esto no solo fortaleció su misión redentora, sino que también aseguró que la humanidad tuviera acceso a la vida eterna a través de él. Para entender el significado de la descendencia al Hades, es importante explorar lo que representaba este lugar en la cosmovisión judía y cristiana temprana. En el Antiguo Testamento, el Hades, también conocido como Seol, se describe como el lugar de los muertos, una especie de estado intermedio donde las almas esperaban su destino final. Sin embargo, con la llegada de Jesús, esta concepción cambió. La teología cristiana enseña que, al morir en la cruz, Jesús rompió las barreras que separaban a los redimidos del cielo. Es por eso que, según Efesios 4, llevó cautiva la cautividad, rescató a aquellos que habían muerto en fe antes de su sacrificio y los condujo a la presencia de Dios. En este contexto, el Hades no era solo un lugar de espera, sino también un campo de batalla espiritual. Allí, Jesús enfrentó a las fuerzas del mal y proclamó su victoria. Este acto no solo reafirmó su poder divino, sino que también aseguró que el pecado y la muerte no tuvieran la última palabra sobre la humanidad. Un pasaje especialmente fascinante sobre este tema es 1 Pedro 3, 18-20, donde se menciona que Jesús predicó a los espíritus encarcelados. Esto ha generado debates entre los estudiosos. ¿Quiénes eran estos espíritus? ¿Qué les dijo Jesús? Una interpretación común es que estos espíritus eran ángeles caídos que habían sido castigados por su rebelión contra Dios, posiblemente vinculados al relato de Génesis 6, sobre los hijos de Dios, que descendieron a la tierra. Según esta teoría, Jesús proclamó su victoria sobre ellos, demostrando que ningún poder en el cielo, la tierra o el Hades puede resistir su autoridad. Otra perspectiva es que los espíritus eran las almas de los humanos que habían muerto en desobediencia, particularmente en el contexto del diluvio de Noé. Si este fuera el caso, la predicación de Jesús podría haber sido una declaración de juicio o incluso una reafirmación de su señorío universal. Lo que queda claro es que este acto de proclamación no fue casual. Era parte integral de su obra redentora, demostrando que su sacrificio no solo impactaba a los vivos, sino también a los muertos. En Efesios 4, 8-10, Pablo cita el Salmo 68 para describir la ascensión de Jesús. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este pasaje se interpreta como una referencia a la victoria de Cristo sobre el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. El lenguaje de llevar cautiva la cautividad sugiere que Jesús liberó a los justos que habían estado esperando en el paraíso, llevándolos consigo al cielo. Este acto simboliza la culminación de su obra redentora, asegurando que los redimidos tuvieran acceso a la presencia eterna de Dios. La mención de los dones también es significativa. Indica que, tras su resurrección y ascensión, Jesús dotó a su Iglesia con el Espíritu Santo y otros dones espirituales para continuar su misión en la tierra. Jesús utilizó la historia de Jonás como una metáfora para explicar su muerte y resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Mateo 12 y 40. Esta comparación no solo alude al tiempo que Jesús pasaría en el Hades, sino también a la naturaleza transformadora de su misión. Así como Jonás salió del vientre del pez para cumplir su propósito profético, Jesús salió del Hades con poder y gloria, habiendo asegurado la redención de la humanidad. Desde una perspectiva teológica, los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús representan mucho más que un intervalo de tiempo. Simbolizan la culminación de la batalla entre el bien y el mal, y la victoria definitiva de Jesús sobre las fuerzas que habían esclavizado a la humanidad desde la caída de Adán. Este periodo también resalta la profundidad de la obra redentora de Cristo. Su sacrificio no se limitó a los vivos, sino que abarcó a los muertos, demostrando que su amor y poder son verdaderamente universales. Para los creyentes, el mensaje de estos 3 días es profundamente esperanzador. Nos recuerda que no hay lugar al que Jesús no pueda llegar, ni batalla que Él no pueda ganar. Su victoria sobre la muerte nos asegura que, sin importar las dificultades que enfrentemos, podemos confiar en que Él ya ha triunfado en nuestro favor. Además,
Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. Así como Jesús descendió al Hades para liberar a los cautivos, también puede liberarnos de las cadenas de pecado, el miedo y la desesperación. Los 3 días entre la muerte y la resurrección de Jesús no son un misterio sin respuesta, sino un testimonio del poder y el amor inagotable de Dios. A través de las Escrituras, las tradiciones y la teología, podemos vislumbrar la magnitud de lo que ocurrió durante este tiempo. Jesús no solo cumplió su promesa de resucitar, sino que también aseguró nuestra victoria sobre la muerte, abriendo las puertas del cielo para todos los que creen en Él.